Bien, bueno, buenos días a todos. Es una satisfacción estar por aquí. Es la segunda vez que me toca venir a Colombia a un congreso. Hace unos 12 años estuve en Bucaramanga y también fue una experiencia muy gratificante. Me gusta hacer hincapié en lo gratificante que es la relación personal aquí, la empatía, la amistad de toda la población en todos los sitios, realmente a uno lo hace sentir como en casa. Eso se lo vengo diciendo a César y eso pone en valor el placer de estar por aquí, sinceramente se los digo. El tema de visión renovadora del manejo nutricional en el paciente con enfermedad renal crónica, no es que la haya adelantado, sino que ahora voy a explicar cómo van a ser, que son 3 charlas en 2, pero realmente están todas encadenadas. Mi nombre, como ustedes ven, es Víctor Lorenzo. Durante más de 15 años he llevado la consulta de enfermedad renal crónica, que siempre le llamamos coloquialmente prediálisis, y entonces ahí he acumulado esta experiencia, hemos trabajado mucho en investigaciones de terreno, y de eso es lo que voy a hablar hoy. Actualmente soy editor de Nefrología al Día. Nefrología al Día es más que un libro, es un navegador temático. Todos ustedes conocerán el UpToDate, digamos que eso es una galaxia, este es un planeta, pero en español. Se sigue todo el conocimiento nefrológico actualizado y es el tratado electrónico de la Sociedad Española de Nefrología. Les voy a mostrar a ustedes aquí en este momento cómo ha crecido, porque hoy lo revisaba, y fíjense, en el primer semestre de 2021 han sido 2.600.000 visitas y más de 1.300.000 usuarios. Lo que quería destacar es que revisando los países que nos visitan, siempre México es el país que más visitas nos aporta, después sigue España y en tercer lugar tenemos a Colombia, o sea que veo que nuestro tratado es bastante conocido. La idea es que sea un libro actualizable, con todos enlaces, sobre todo el temario de la nefrología, y de tal forma que se puede navegar por todo el conocimiento nefrológico sin salirse de él. Así que los invito a que los visiten. Las 3 charlas que voy a dar ahora están aquí incluidas, y estoy de hecho aprovechando las charlas para actualizarlo. La voy a dividir en 3 partes. Voy a hablar en este momento de dieta en el mundo real, más allá de las recomendaciones dietéticas en el mundo del ensayo clínico. Y aquí sí me interesa hacer hincapié en trasladar nuestra experiencia y cotejarla con vuestra experiencia, que muchas veces se aleja o hace difícil seguir las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Por eso es importante que ustedes vean cuánto se identifican con los comentarios que voy a hacer ahora. Mañana voy a dividir la charla en 2 partes. Una que es una pregunta frecuente de los pacientes y que no aparece prácticamente en ninguna guía, yo no me lo puedo explicar cómo, es que el paciente nos pregunta cuánto debo beber y de una forma razonada y científica, no decir beba lo que tenga sed, sino cuánto debe beber el paciente renal. Y por último, otro aspecto también importante, muy importante para mí, que lo he llevado siempre con la orina de 24 horas, es la utilidad de los parámetros urinarios. No solo como herramienta diagnóstica, sino como herramienta de verificación de cómo los pacientes siguen nuestras recomendaciones y además muy importante, porque ellos ven que los estamos acechando. Es muy fácil recomendar y decir, usted coma estas proteínas, usted no coma con sal, pero con los parámetros urinarios sabemos cuánto ellos se adhieren a los que les comentamos. En ese sentido también voy a orientar principalmente a lo que nos dicen las guías y que de mi impresión son importantes. Seguimos entonces. Por ejemplo, esto no creo que les sorprenda a ustedes, ¿verdad? Viene el paciente y le comenta cómo va, generalmente tienen buen estado general, suelen tener buen apetito, estamos hablando de una población con enfermedad renal crónica seguida crónicamente, nuestros pacientes en general ya lo veían los médicos de cabecera, no llegan pacientes de nueva con 8 de creatinina, entonces eso facilita el seguimiento, eso es tal vez lo más importante en el manejo de estas consultas. Y entonces el paciente le dice, mire doctor, tengo azúcar, tengo colesterol, me dijeron que muchas proteínas son malas para el riñón, que no tome leche, que tiene mucho calcio y tiene fósforo y se me calcifican los vasos, que coma sin sal y que tenga cuidado con las verduras y la fruta porque lo peor es el potasio. Doctor, ¿qué como? Bueno, esta sería su dieta, pero no es nada saludable, ¿verdad? Entonces yo ahora voy a desarrollar los aspectos de cómo enfocamos la dieta del paciente renal buscando un balance equilibrado y razonable.
voy a terminar diciendo la mejor de las posibles para estos pacientes, no, sin pretender que sea lo óptimo que recomiendan las guías habitualmente. Entonces, las premisas en el paciente renal para una dieta enlazan lo que conocemos naturalmente como una dieta saludable, que es la dieta poblacional, la dieta de la población general, que hoy día está cargada de conceptos obvios, que no voy a insistir mucho en ello, pero que hay que adaptarla al enfermo con enfermedad renal crónica, en la cual tenemos que aplicar ajustes para las proteínas, para el potasio, para el fósforo, ¿verdad? Y otro aspecto que tampoco está tan representado en las revisiones editoriales, que es que habitualmente se hace hincapié en el problema nutricional y la desnutrición. La desnutrición no es inherente a la enfermedad renal crónica, generalmente surge como consecuencia de las complicaciones. Y con la cultura actual de nuestra sociedad y los hábitos alimentarios, no es frecuente que los pacientes ya no lleguen con sobrepeso. No es que la uremia haga gordos, sino que llegan de una población que en general tiene sobrepeso, una población con mucha población diabética, y entonces muchas veces lo que nos pasa no es que tenemos que aplicar unas dietas nutricionales más calóricas para reanimar al paciente, sino que tenemos que controlar, porque nosotros a estos pacientes, en caso de poder, los llevamos al trasplante o los incorporamos a las listas de trasplante renal anticipado. Y cuando lo mandamos al urólogo dice, bueno, que baje 15 kilos y después me lo vuelves a mandar. Entonces, además del manejo nutricional de la enfermedad renal crónica, tenemos que tomar medidas para el control del sobrepeso. Como ven, este es un aspecto que no se suele tratar, pero para mí eso es mucho más frecuente en esta consulta. Entonces vamos a ir a ver lo que es la dieta saludable. Creo que todos tenemos un concepto de lo que es la dieta, ¿verdad? Pero voy aquí a revisar dos trabajos muy amplios, metaanálisis y revisiones sistemáticas, dos muy grandes, por eso los he sintetizado en múltiples trabajos en los cuales evalúan si un patrón dietético saludable, fíjense qué concepto amplio, influye en la evolución de la enfermedad renal. Ambos trabajos coinciden en que una dieta saludable, ahora hablo de ello, es protectora, es renoprotectora respecto a la incidencia de enfermedad renal crónica, de albuminuria y asimismo también de mortalidad. Estoy haciendo un sumario de los dos trabajos. Y entonces la revisión de dietas saludables en más de 50 o 100 trabajos que se han analizado es muy difícil de unificar, pero el concepto me ha llamado la atención porque inclusive en estos trabajos, que no son trabajos mediterráneos por así decirlo, hacen hincapié en la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, yo que vivo en esa zona y estoy en esa zona, es muy variable hoy en día, pero bueno, vamos a aceptar el término. Pero la idea general está un poco más abajo y es tan obvia que casi me da apuro leerla, ¿verdad? La sal, la grasa saturada, las carnes rojas, productos azucarados, alimentos y bebidas procesados, y se benefician los pacientes de lácteos bajos en grasas, aumentar verduras y frutas, que es ahí donde vamos a ir, cereales y legumbres, la fibra, frutos secos, pescado. Más recientemente también ha aparecido cierta información respecto al efecto específico de las carnes rojas y no de las proteínas animales en general, en las cuales aquí este trabajo, analizando los beneficios de salud de las restricciones proteicas, encuentra que los efectos más adversos era capaz de aislar las carnes rojas respecto a las carnes blancas, en general de aves y demás. La verdad que esto no es una buena noticia para los ganaderos, ¿verdad? Pero sí es cierto que se están extendiendo mucho los conceptos a nivel poblacional de ir haciendo unas dietas, déjenme llamarlas cada vez más vegetarianas, con restricción de proteínas. Y dentro de ellas, de las carnes rojas, que desgraciadamente son para mí las más apetitosas por mis orígenes genéticos. Entonces, y vamos a ver qué es la dieta mediterránea. No voy a ir mucho en esto, pero ¿qué pasa con el paciente renal y la dieta mediterránea? Tómenla ustedes con la dieta saludable poblacional. Abundancia de vegetales, entre los cuales entran cereales y legumbres, hortalizas y frutas. Todo está muy bien, ricos en hidratos de carbono y complejos, saludables, pero al paciente renal hay que advertirle que tiene mucho potasio, por decir así, voy a hablar de ello. ¿Son preferibles los integrales? Sí, es cierto, pero tiene mucho fósforo. O sea, son las advertencias de una dieta saludable poblacional aplicada a un paciente renal.
Los frutos secos lo mismo, tienen propiedades antioxidantes, etcétera, pero son ricos en fósforo y son ricos en potasio. En el caso de los aceites, mejor monoinsaturados, en España, en Italia principalmente, el aceite de oliva, y creo que también en Latinoamérica, cada día tiene más fuerza, más empleo, como los aceites vegetales, y lógicamente hay que evitar freírlos porque saturan las grasas. Conceptos que ya digo que son obvios. Consumo moderado de proteínas y animales, que aquí tenemos que tener cuidado en el paciente prediálisis por la restricción proteica, y lo del aporte discreto de vino y cava tiene buena idea. Pero entonces, trasladando estas dietas saludables, vamos a ver los escenarios que nos encontramos en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada o estadios inclusive menos avanzados. La primera que el paciente nos dice es cuánto debo beber porque yo orino mucho. De esto voy a hablar mañana, ¿verdad? El otro tema es el salero. El siguiente tema, que sí voy a hablar más ahora, es la clave del manejo nutricional del paciente con enfermedad renal, que es la restricción proteica. Pero eso tiene ciertas connotaciones, hay que hacer ajustes para el calcio y para el fósforo. Ya la idea tradicional de que eso podría ser un factor nutricional bueno, ya de años todos sabemos que el riesgo de enfermedad vascular es mucho más elevado en el paciente renal que en el paciente que no es renal. Y por otro lado, el problema del potasio, que tanto asusta, es prácticamente en todos los estadios por enfermedad en diálisis. Y aquí, en la dieta, que es aquí donde vamos a ir, debemos buscar un equilibrio y un balance entre las proteínas que le damos que llevan la carga ácida y las frutas y verduras que le damos que llevan la carga alcalina. Porque sabemos que la carga ácida es más nefrotóxica y en cambio la carga alcalina tiene ventajas no solo a nivel renal, sino a nivel de salud general. Esto ya digo, voy a hablar mañana, solamente el concepto de decir que el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente que orina mucho. El alto volumen urinario es su condición, ¿verdad? Todos los pacientes que llegan a nuestras consultas, la mayoría orinan más de 2 litros. Y surge la idea de que la cantidad de líquido ingerida puede ser un factor de riesgo de enfermedad renal crónica no establecido, como puede ser la hipertensión, como puede ser la enfermedad diabética, o cualquier enfermedad de origen renal. Por lo tanto, ya mañana les comentaré que alcanzar una diuresis de 2 a 3 litros por día puede ayudar a preservar la función renal, pero hablamos mañana de ello. En cuanto a la sal, aquí tenemos las recomendaciones de las guías. Estas guías últimas son un poquito más generosas, 2,3 gramos de sodio, lo que representa 100 miliquivalentes. Yo lo traslado rápidamente a miliquivalentes porque es lo que yo voy a buscar y voy a explorar en la orina para ver cuánto el paciente se adhiere a la dieta. Ayer me decían que no era exactamente así, pero yo tengo que la idea del salero aporta mucho. Y bueno, estas son todas las cuestiones que tenemos que evitar con la dieta, no quiero aburrirlos con esto, pero sí decirles que si para el enfermo renal es casi imposible, en estado de bienestar, bajar de los 6 gramos de sal, a nivel poblacional, 10-15 gramos de sal o más es lo habitual. De tal forma que cuando le medimos el sodio urinario, encontrar de 170 a 255 miliequivalentes no es nada infrecuente. Restricción proteica, es a lo que vamos a ir ahora. El fundamento de la restricción proteica ahí me gusta tratarlo porque es un poco infantil y básico, en el cual nosotros tenemos los principios básicos de la nutrición: carbohidratos, grasas y proteínas. Y curiosamente, como todo es súper sencillo en la naturaleza, ¿no?, a estos niveles, todos tienen carbono, oxígeno, hidrógeno, que los podemos eliminar naturalmente en los pulmones. Sin embargo, las proteínas son las únicas que tienen el nitrógeno, y debemos eliminarlo en forma de urea por el riñón. Curiosamente, este concepto tan sencillo dio origen a prácticamente todo nuestro quehacer profesional en la nefrología. La restricción proteica, que era la única herramienta que tenían antes de la diálisis, pero el modelo cinético de la urea que usamos nosotros de hace 40 años, el boom pre dividió el boom post, el KTB o KTV, como le digan, básicamente es la cantidad de dosis necesaria para depurar las proteínas suficientes que le suministramos al individuo para que no se desnutra. Ese concepto tan sencillo después se ha ido sofisticando con las moléculas medias, etc. Pero el modelo cinético de la urea está basado en este concepto, ¿verdad?
Y vamos a hablar de 10 razones fundamentales para restringir la ingesta proteica, que ya, aunque es a veces un poco debativo, a veces quien lo considera, no lo ha demostrado tan contundente, hoy ninguna guía niega que la restricción proteica es el primer escalón en el manejo de estos enfermos. Reducen la proteinuria, eso es incuestionable, y la proteinuria es el principal predictor de progresión, tanto por mecanismos hemodinámicos como metabólicos. Lo que vamos a hablar ahora, hay que bajar la carga ácida de las nefronas restantes como nueva medida renoprotectora. Aparte tenemos la ventaja que es paralela a la ingesta de fósforo, que ya sabemos que el control de fósforo es crucial desde la etapa prediálisis, pero fundamentalmente en diálisis, antioxidante, mejora el perfil lipídico, tiene un efecto aditivo sobre los IECA y los ARA, es decir, que las dietas altas en sal y altas en proteínas impiden la óptima eficacia de estas drogas renoprotectoras. Es fundamental para que sean altamente eficaces los IECA y los ARA principalmente, que los pacientes se adhieran bien a la restricción de sodio y restricción proteica. También es antilitogénica, como sabemos, baja la calciuria, la uricosuria y sube el citrato, coadyuvante del control del sobrepeso y mejora la resistencia a la insulina. Y entonces también, muy básico, ¿quiénes se benefician de la restricción proteica? Fundamentalmente, claro, los pacientes con enfermedad renal crónica, pero no tanto los poliquísticos, que eso va por otra vía. Hormona antidiurética, crecimiento de quistes, ¿verdad? Pero especialmente en la nefropatía diabética. También en el síndrome nefrótico, aunque pierdan muchas proteínas por la orina. La dieta alta de proteínas puede empeorarlo más todavía. Si acaso darle algún suplemento por las proteínas que pierden. El síndrome de hiperfiltración, un clásico. Pacientes trasplantados con proteinuria también hay que trabajar en ellos. Los pacientes trasplantados los llevan los médicos que llevan el trasplante y están muy polarizados a todas las medidas inmunosupresoras, pero deben estar advertidos que las recomendaciones dietéticas también son eficaces en estos pacientes y sin embargo no está indicado en la recuperación de la insuficiencia renal aguda. Y aquí también tengo otro tema clave, que son las nuevas guías KDOQI, en la recomendación de las dietas bajas de proteínas, o sea, no se discuten. Con que tengan niveles de evidencia desde opinión a nivel 12, no es el máximo nivel de evidencia, la restricción proteica de 0,55 a 60 gramos es un objetivo, pero yo soy incapaz de conseguirlo en la consulta de enfermedad renal crónica con pacientes con buen estado. Sinceramente soy incapaz, porque el paciente tiene apetito. Yo creo que eso, bajar de los 40 a 50 gramos de proteína solamente se va a conseguir con una dieta vegana. Y es lo que pasa un poco con el uso de los cetos y los hidroxianálogos. Eso hace 25 o 30 años se propuso con dietas de 0,20, 0,40 gramos de proteínas. Eso solamente lo pueden hacer los pacientes que están tan enfermos que no tienen apetito, sinceramente se lo digo. Porque aparte hay que darles entre 15 y 20 pastillas más de las 15 o 18 que ya toman. Por lo tanto, nosotros aquí, voy a usar otra vez este término, usamos la mejor de las posibles, que es una restricción proteica que nosotros no somos capaces de alcanzar, y ya se les contaré con los parámetros urinarios los objetivos de las guías KDOQI. El fósforo. El fósforo va paralelo a la restricción proteica. Sabemos que el fósforo que prácticamente es la principal molécula para controlar junto con el potasio en el paciente en diálisis. Va paralelo, hay 4 conceptos a la hora de recomendar al paciente. Va paralelo a la ingesta proteica, la relación fósforo-proteínas es importante, el fósforo orgánico viene en animales en plantas, y el tema de los aditivos, que ya hace años que se viene oyendo bastante. Fíjense, este es un trabajo nuestro que publicamos hace muchos años, en los cuales la ingesta proteica y de fósforo es absolutamente paralela. De tal forma que una ingesta de proteína de 60 gramos, mucho tenemos que hacer para bajar los 800 miligramos de fósforo. En ese sentido, en prediálisis, pues tenemos la ventaja de que la dieta es más restrictiva de proteínas y podemos conseguir cifras de fósforo en la dieta menores. Todo esto va a ser muy importante aclararlo mañana con los parámetros urinarios. La relación fósforo-proteínas también es un aspecto curioso. Este trabajo de Calantar, que siempre trabajan en todo esto, hicieron un amplio estudio en el cual pudieron mostrar en encuestas dietéticas que la relación de fósforo-proteínas, si aumentaba el cociente por arriba de 16, aumentaba el riesgo de mortalidad o de daño de enfermedad renal terminal, de daño de mortalidad, perdón. A mí la verdad que me parece increíble
en los trabajos de investigación, ser capaz en pacientes con tanta comorbilidad y tantas circunstancias, ser capaces de aislar el efecto de este cociente. En cualquier caso, si eso es cierto, en la dieta que nosotros administramos, el cociente está entre 10 y 12 y puede ser razonablemente seguras. Cuanto menos fósforo le podamos dar, más lácteos tendremos que quitar, así de sencillo. Y entonces ahora vamos a ver, porque todo esto lo tenemos que ver frente al paciente y cómo lo asesoramos, y no puede ser, tiene que ser una forma coloquial, amigable y sencilla, ¿de acuerdo? Y sabiendo las limitaciones que tienen estas recomendaciones. Proteínas animales respecto a las proteínas vegetales. Las proteínas animales tienen un poco más de fósforo y por el tener fitato las proteínas vegetales se absorben un poco menos. ¿Qué les decimos? Ya después les decir, al final voy a cerrar con esto. Proteínas animales tienen 10 a 15 miligramos de fósforo por gramo de proteínas y los lácteos, o sea, el cociente es mucho más alto. Por lo tanto, si tenemos que restringir proteínas, vamos a tener que restringir más en los lácteos que en las proteínas animales. ¿Y qué les decimos prácticamente? Mire, mejor aves, corral, pescados blancos, evite las carnes rojas, pescados azules, o de preferencia, embutidos, vísceras, mariscos, moluscos, eso tienen todo lo malo, de preferencia, y usted mismo busque un equilibrio. Con los lácteos, lo mismo, hay mucha afición a los quesos en España, pues tire para los frescos, los cremosos y curados tienen mucho fósforo. Y claro, eso tenemos que hacer hincapié en los pacientes con mayor tendencia a la hiperfosforemia. Como ven, son conceptos muy sencillos y coloquiales al pie del paciente. Porque si no es muy complicado, un producto, el otro producto, pesarlo, este tiene tanto, este tiene menos. Hemos ido por un terreno práctico y a mí me parece que es razonablemente eficiente. Las proteínas vegetales también tienen un componente proteico importante. Y aquí tenemos, por ejemplo, las integrales. Tienen muchas ventajas, pero también son las que más fósforo tienen. Y tratar de que los frutos secos, que son tan saludables en la dieta mediterránea, pues tienen mucho fósforo y potasio. O sea, un puñadito por día, pero no mucho más. Como ven, es difícil buscar eso y después decirle cuánto comen. Y buscar un equilibrio en todo esto, ¿sabe? Siguiente, el de los aditivos. Los aditivos también, usted ya se oye mucho esto, ricos en fósforo inorgánico, se añaden en los alimentos procesados para mejorar la conservación, humedad, sabor, son todo lo que tiene la letrita, es esa, una letrita que casi ni se puede leer de chiquita que es. Se absorben el 90% y pueden aumentar mucho la ingesta de fósforo. Hay que evitar. ¿Qué hay que decirle al paciente de todo esto? Mire, vaya al mercado nada más, es que no podemos decirle otra cosa frente a ellos. Pero esas son las pautas que nos ayudan en el control dietético. Evite los prefabricados, congelados, enlatados. El potasio, el otro monstruo, principalmente en diálisis, pero también en todos los estadios. Nosotros vemos que los nutricionistas ya desde etapas muy precoces atacan este problema. Voy a saltarlo esto. Pero así vienen los pacientes, doctor. A mí me dijeron que no coma plátanos o bananas, naranjas, que tienen mucho potasio. Y otra cosa muy importante, que es la que voy a hablar aquí, la que no está en las guías, para intentar hacer un diferencial respecto a todas las charlas clásicas. No me quisieron operar porque tenía el potasio alto, pero si yo no había comido nada. Y muchas veces hace una fístula, y si la fístula se retrasa, hasta 2 semanas no se puede hacer, y hay que poner el catéter, y el catéter se infecta. O sea, ese es un factor muy importante de supervivencia o de mortalidad según lo mire. La hiperpotasemia, lógicamente la transgresión dietética, es un factor causal fundamental, especialmente en los pacientes que toman antiinflamatorios, beta bloqueantes, inhibidores de L-gerrenina. Pero hay un factor que, por lo que no dicen las guías, quiero hacer yo hincapié aquí, y me interesa mucho advertirlo, que es el concepto del ayuno en el desarrollo de hiperpotasemia. Si esta es la bomba sodio-potasio ATPasa, es la que mete el potasio adentro, ¿verdad? La insulina, por eso los diabéticos lo sufren más, o los alfa y beta estimulantes meten el potasio dentro de la célula y lo sacan de la sangre. La acidosis, entra los hidrogenoiones y saca el potasio y los beta bloqueantes. Aquí es donde vamos a ir al problema del ayuno. Pero ustedes fíjense, ustedes cuando un paciente le llega por urgencias, enseguida se le pone la glucosa con insulina, ¿verdad? Aquí lo tenemos, porque sabemos que con eso va a entrar el potasio dentro de la célula, por lo menos hasta que lo quitemos del organismo con la diálisis. Pues entre que viene el paciente, lo mejor sería darle dulces. Si no es diabético, que la insulina la ponga él, y si no, le damos la insulina. Quiero decir que ese ayuno puede ser muy perjudicial al paciente, y es lo que tratamos de solucionar nosotros dándole la glucosa con insulina.
El ayuno raramente lo menciona en las guías. El up-to-date apenas lo menciona en casos de insulinopenia y advierte. Aquí por primera vez en el año 89 un trabajo, que lo estoy subrayando porque estaba copiado en inglés, está bien reconocido que la hiperpotasemia también ocurre en el ayuno. Este es un trabajo también interesante que hicieron en una población de 10 pacientes, es un ensayito por decir así, en el cual después de la cena habitual y de la diálisis, a unos pacientes los dejaron en ayunas y a otros le dieron un solito de glucosa con insulina. Y ustedes ven con el ayuno cómo va subiendo el potasio. Esto es importante. Y fíjense ustedes, en este trabajo ya lo dicen explícitamente, que a los pacientes con riesgo de hiperpotasemia, que hay que prepararlos para cirugía o otro procedimiento diagnóstico, la dextrosa con insulina, una pequeña infusión podría ayudar a que no se cancelen tantas operaciones o a los riesgos incluso de hiperpotasemia tras ayunos prolongados. Y eso ustedes que llevarán la mayoría a diálisis, es evidente. Vamos a ver los fines de semana. El paciente hace una transgresión el sábado porque se dializó bien y tiene fiesta, a la noche se asusta mucho y el domingo deja de comer, y el domingo a la noche llega al hospital de urgencias con síntomas de hiperpotasemia. O sea que ha sumado las dos cosas, ha sumado la transgresión al ayuno. Digamos que no debería dejar de comer, a menos, lógicamente, cuando los síntomas son importantes tiene que acudir. Estas situaciones a veces crean muchos problemas, que no son baladí. Suspensión de quirófanos, evitar el uso de estos fármacos renoprotectores que no los pueden dar porque el paciente tiene el potasio alto, o el uso abusivo de quelantes intestinales con sus efectos colaterales a nivel intestinal, y que además, muchas veces, una vez que se le ponen los quelantes del potasio, ahí se lo dejan para siempre. En nuestra consulta, pacientes en estadios 4 y 5, aquí tengo una muestra de 143 pacientes, la mayoría con bloqueantes del eje renina-angiotensina, los niveles de potasio no eran alarmantes, y más de 6 de potasio, 6,3. Prácticamente no hemos tenido nosotros incidencias de hiperpotasemia, y las recomendaciones eran, ahora la verán, liberar más frutas y verduras y evitar los ayunos, como, digamos, como comentario especial de este segmento del potasio. Que me quedan 2 minutos nada más. Me he entretenido. Bien, en la enfermedad renal crónica, ante la carga ácida tenemos menos nefronas que deben eliminar amonio y acidez titulable. Voy a pasar un poquito más rápido esta parte, en la cual esa carga ácida induce daño renal, como también desmineralización ósea y sarcopenia. La acidosis metabólica es un factor de progresión de enfermedad renal crónica bien conocido, y las guías aquí tenemos que lo recomiendan mantener los niveles en general con bicarbonato entre 24 y 26. ¿La carga ácida en qué consiste? La producción ácida de generación endógena viene de la ingesta de proteínas y fósforo. La producción alcalina viene de los aniones orgánicos que en general vienen con el potasio y que están muy restringidos en estos enfermos. Entre ambas se produce la carga ácida, que suele ser de un miliequivalente kilo día, digamos. La producción ácida viene de los lácteos, carnes, huevos, y las otras vienen por eso de las frutas y verduras que tanto asustan a nutricionistas y médicos que llevan enfermos renales. Sin embargo, miren este trabajo en la cual la carga ácida se presenta, es una revisión muy interesante, como una novedosa diana nutricional para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, como puede ser el control de la buliminuria o el control de la tensión arterial. Estos trabajos lo avalan, y este trabajo de la doctora Goraya hizo 2 grupos, a uno los trató con bicarbonato, a otros con una dieta más elevada de verduras y frutas, y consiguió con ello una eliminación urinaria de potasio de unos 3 gramos, que representa más o menos una ingesta de potasio de 70, 80, 90 miliequivalentes, una ingesta altita, por decir así, consiguió un descenso de la carga ácida. Yo lo estuve estudiando, fíjense, en el año 2016 en eso, y con una liberación razonable de verduras y frutas, conseguía niveles de ingesta de potasio más elevadas, niveles más altos de potasio en orina, y una carga ácida de 47. Por lo tanto, globalmente, para sobresimplificar esto, se puede alcanzar una reducción del 40% de la carga ácida respecto a las medidas, dando más dieta, más verduras y frutas, respecto a las medidas clásicas tan restrictivas. Y afortunadamente esto es la primera vez que lo veo, porque lo traigo en las primeras guías. Estas guías, CADOC y nuevas del año 2020, dicen explícitamente que aumentar la ingesta de frutas y verduras, nivel de evidencia 2C, para reducir la tasa de deterioro renal. Esto también, ¿me das 2 minutos? Yo creo que veníamos bien, ¿verdad?
le regalaron unos minuticos, así que muchas gracias. No sé por qué me entretuve tanto, la tenía preparada en media hora. Bueno, y entonces, pero estos trabajos no dicen cuánto. Eso de comer un poco más que lo que usted coma habitualmente en ese grupo. Entonces, claro, yo voy buscando lograr en las recomendaciones dietéticas subir verduras y frutas para alcanzar esos objetivos respecto a las recomendaciones clásicas. Y a ello voy. ¿Qué les digo que coman ahí, delante de uno? Otra vez, saludable y renoprotectora. Las medidas generales hay que mantenerlas. Voy a hacer hincapié, mañana lo cuento, de la hidratación adecuada, la restricción a la salina, la de toda la vida, la restricción lácteas y proteínas animales, obviamente, y intentar subir las frutas y verduras. Entonces, en el esquema que yo antes tenía, lo voy a poner así. Antes decíamos, bueno, buscar que fueran 40 o 50 o 60 gramos de proteínas en función de la superficie corporal y ya está. Yo ahí le he ido añadiendo la suma de la carga de potasio de los distintos componentes nutricionales para conseguir que suba la eliminación de potasio a unos 3 gramos aproximadamente. Si pueden eliminar más de 100 mil equivalentes de potasio en orina, mejor, siempre vigilando al paciente, lógicamente. Entonces, ¿qué les digo? Miren, proteínas animales solamente una vez por día. Una vez por día, y van a ser mejor lo que les decía antes, eviten las carnes rojas, pescados, embutidos, dentro de una forma razonable y discreta. Los lácteos no son como a nivel poblacional, los lácteos solamente una vez al día, masa de leche en un yogur, etc. Y los quesos tiernos, lo que le contaba con el fósforo. El siguiente paso es cuánto le damos de hidratos de carbono complejos y proteínas vegetales. Entonces ahí ya vamos a unas 3 raciones que se pueden dar medidas, pero puede ser combinarlas en las 2 comidas principales, una taza de arroz, una de las raciones puede ser 4, 5 o 6 rodajas de pan, combinadas o con arroz, o con legumbres, o con pastas, en unas raciones discretas, una taza para el arroz, unas cucharadas para las legumbres, y 2 o 3 papas. Las integrales, con cuidado, porque tienen mucho fósforo. Se lo podemos dar más libremente, pero si el paciente desarrolla hiperfosforemia, va a haber que cuidarlo, igual que los frutos secos. ¿Y qué les llegué a decir y qué les dije? Y eso tienen que vigilarlo y ir llevando cada uno de vosotros en la consulta. Las verduras y frutas podemos combinarlas, las verduras en forma de ensaladas o potajes, de forma muy general y adaptarlo a los hábitos de los pacientes. Por ejemplo, un bol de estos de 200 gramos en cada comida, o combinando un potaje y una ensalada, y unas 3 piezas de fruta, y no quiero entrar en las ricas en potasio, bajas en potasio. Con estos objetivos, que son más liberales que los habituales, podemos conseguir aumentar la carga de verduras y frutas y con ello bajar la carga ácida. Para el potasio hay que añadir que hay que evitar los ayunos y las transgresiones. Para el fósforo y el sodio, evitar los aditivos y procesados, o sea, simplemente decirle que vaya al mercado, nada más, si puede. Y en cuanto al hervir y quitar del agua, pues son medidas adicionales muy restrictivas, muy incómodas, pero bueno, si no queda más remedio habrá que recurrir a ellas. Y lo que decía es lo que hay que inhibir. Como también tenemos pacientes sobrepeso, ¿qué hacemos con estos? Aparte del ejercicio, pues lógicamente en los hidratos de carbono, suprimir lo que ustedes conocen bien, toda la bollería, azúcares, mermeladas, y las grasas saturadas y las frituras, o sea, que es tan sencillo como decirle asar, guisar o hervir y no freír. Y con esto ya estoy terminando. Pero después es frecuente que los pacientes tengan lo que decimos versos sueltos, o sea, no es infrecuente que alguno venga y me diga que quiere hacer una dieta vegetariana o vegana, y ya hay trabajos, ensayos pequeños en los cuales muestran que no tiene por qué inducir a la desnutrición proteica en un paciente estable y que hay que vigilarlo. Yo al paciente que me lo pide y quiere que se aplique, lo cuidaré más, pero no tendría ningún problema en que él lleve una dieta vegetariana vegana, y le iría vigilando con los parámetros urinarios. En cuanto a los probióticos o las lactobacterias, ya sabemos que la disbacteriosis está en la enfermedad renal crónica, aumenta el consumo, aumenta la absorción de derivados nitrogenados, y esto puede tener efectos beneficiosos, y hay algún trabajo que inclusive tiene beneficios renoprotectores. Ninguno de estos ha demostrado con nivel de evidencia elevado que retrasen la progresión de la enfermedad renal. Pero tampoco podemos decir que sean malos. Yo no los prohíbo, de tal forma que los pacientes que quieren beneficiarse de esto lo hagan, pero tampoco les digo que eso no es una garantía que no va a entrar en diálisis, por supuesto.
Por lo menos, esta es la forma de trabajar cotidianamente con todos estos conceptos. Algunos me parecen innovadores, o por lo menos que llaman la atención. Y la última palabra, la mejor de los posibles en cada paciente para que sea feliz con su dieta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muchas gracias.